Ok, voy a pasar lista, mi gente. José Emilio Cabral. Presente. Smelling Castillo. Rosana Delgadillo. Presente, profe. Nayeli Díaz. Juan Carlos Profe, Díaz. acuérdese que Nayeli no está en esta clase. Ya no se me olvida eso. Juan Carlos Díaz. Juan. Juan está durmiendo. Armando Díaz. Presente, profesor. A veces él se le corta el internet, profe. Ok. Rafael Félix. Presente, profe. Ronald Jerónimo. Scarlett Mejía. Presente, profe. Berlin Méndez. Héctor José. Presente, profe. José Héctor. ¿Qué pasó a su hermano? Él está llegando a la casa ahora, profe. Lo que pasa fue que salió a hacer algo ahí y está llegando ahora mismo. Okay. Marisa Sánchez. Presente. Y Lázaro, que tiene excusa. Muy bien, yo me compartí mi pantalla. Profe, no sé si fue que en ese momento se conectó, me conecté a internet, pero no escuché mi nombre. No, yo le dije, Juan, que el internet y yo tenía problemas. Sí, yo te puse presente. Activo, está bien, gracias, profe. Sí. Logran ver mi diapositiva, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos a ver. Vamos a hablar sobre el panel de discusión. ¿Qué ustedes entienden sobre el panel de discusión? ¿Qué es un panel de discusión? Levantándome la manito de este lado, por favor. Rafael. Profe, José, estoy presente. Sí, mi hermano. Rafael, dígame. Sí, profe. Pudiéramos decir que un panel de discusión puede ser visto como un formato de comunicación, tanto de cara al público como a puerta cerrada, en el que un conjunto de especialistas invitados, llamados panelistas, exponen por turno sus opiniones sobre un tema específico. Este tipo de evento es muy común en el ámbito especializado, sobre todo el político y también el académico. Y en ello se suele abordar una temática de interés común, ya sea científica, legal o de cualquier naturaleza. Muy bien. Rosana. Creo que Marisa también levantó la mano, por si acaso. Vamos a ver, Rosana. Sí, profe, yo le pudiera decir
de que un panel de discusión es un formato de evento en el cual un grupo de expertos o panelistas que se reúnen para debatir sobre un tema específico. Este tipo de actividad permite lo que es la interacción entre los panelistas y el público, facilitando un intercambio de ideas y perspectivas. En los paneles suele estar lo que es el moderador, que es una persona encargada de dirigir la discusión para hacer la pregunta y gestionar el tiempo. Está también lo que es el panelista, que este es un experto en el tema que comparte sus conocimientos y experiencia. Está también lo que tiene que haber es la pregunta del público, que también es el espacio que se le da para que la audiencia participe, ya que la plante duda o ya sea cualquier comentario. También puede estar lo que es el tema revelante, que este es el que aborda la cuestión actuales, o sea, la investigación, la tendencia o desafío en cualquier área del interés. Muy bien. Marixa, ¿tú quieres decir algo? Sí, profe, yo investigué. Bueno, tenemos que un panel de discusión es un método de discusión de ideas de forma planificada, en la cual se invita a un grupo de personas, normalmente expertos en la materia, a discutir, donde exponen sus ideas y conversan sobre el tema acordado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo sobre lo que es un panel de discusión? Bien, vamos a hablar entonces sobre lo que es un panel de discusión. ¿Qué es un panel de discusión? En cierto sentido, ¿verdad? Es una técnica que se utiliza de manera grupal y que se efectúa para conocer cierto punto de vista de un tema X. Puede ser de uno o varios temas, ¿verdad? A la vez. Pero sí se utilizan varios especialistas para que así, ¿verdad?, puedan discutir o analizar sobre el tema que planteado en ese momento. En un panel de discusión pueden haber, ¿verdad? Pueden surgir discusiones, pero también no pueden surgir discusiones. Esto va a depender del tema a tratar. Ustedes saben que hay temas que son conflictivos y que hay personas que quizás tengan una idea diferente a un panelista que se encuentre en ese momento. Pero sí, mayormente pueden existir, como también no pueden existir discusiones. Pero mayormente las discusiones siempre están, ¿ok? En este tipo de paneles. Mayormente siempre pueden surgir las discusiones. Esta técnica en cierto sentido también tiene una serie de pasos que cada panelista y invitados deben seguir en el momento de presentarse ante un panel. Y número 1, tenemos lo que le llamamos la preparación. ¿Okay? En esta parte del panel, ¿verdad?, se prepara con afiches, se puede preparar con carteles, con revistas, con periódicos, se pueden dar pancartas y un sinnúmero de cosas. O sea, esto va a depender, ¿verdad?, el formato que utilice el moderador en el momento para el panel de discusión. Pero sí se utilizan, ¿verdad?, muchos de estos elementos para así darle a entender sobre el tema que se va a analizar en el momento. Rafael. Profe, eso que usted dice ahí viene siendo como crear un ambiente para que cuando las personas entren al local ya sepan más o menos de qué se va a hablar. Porque, por ejemplo, si se va a hablar de medicina y hay pancartas, ¿verdad?, representativas de medicamentos, doctores, especialistas, y
por ejemplo, imágenes alusivas al tema que se va a tratar, pues entonces ya la gente tiene una idea clara de qué es lo que va a hacer allí. Entonces, ya no, cualquier duda, por ejemplo, que tuviese, va a ser despejada, que no es lo mismo que entramos a un lugar que tiene hasta poca pintura y cuando llegamos vamos a preguntar, ¿y de qué será que trata esto? Entonces, cuando la gente llega a un sitio así, entonces va como desconcertada. Pero si en cambio se hace lo que usted acaba de mencionar actualmente, entonces ya la mente de cada una de las personas invitadas se van a adaptar a lo que se ve allí, entonces ya el mensaje le va a llegar de una manera más fluida. Exactamente. Y su mente se va a adaptar ya al tema que se va a presentar. ¿Por qué? Porque al tener los carteles, al tener las revistas, al tener los quizá periódicos, esto va a depender de algunos de estos elementos. No tiene que ser todo, pueden ser algunos, ¿verdad?, que haga alusión al tema que se va a tratar, para que el público vaya adaptándose a lo que se va a tratar. Otro punto importante de la preparación y es que los panelistas deben reunirse día antes, ¿verdad?, con el coordinador o moderador. ¿Para qué? Para así analizar, ¿verdad?, lo que realmente se va a tratar. Cuando se hace una reunión antes, ¿verdad?, se coordina y el panel sale mejor. ¿Por qué? Porque van a saber la metodología que se debe utilizar, el tema que se va a utilizar y un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que conlleva el panel de discusión a la hora de efectuarse. Y esto va a ayudar a que el panel de discusión sea mucho más organizado. El coordinador entonces le va a hablar sobre el rol de cada uno de ellos, el tiempo que deben utilizar y la metodología que deben utilizar. Claro, esto también él se lo recuerda, ¿verdad?, en el momento en que se efectúa el panel de discusión. Pero tiene que decírselo antes también para que le quede claro, ¿verdad?, antes de iniciar lo que es el panel de discusión. Otro punto importante es establecer, ¿verdad?, el orden de posición, el tema a tratar y su interés. En esas reuniones muchas veces se analiza, ¿verdad?, quién va a iniciar primero, atrás de quién va el otro y así sucesivamente. ¿Ok? Esto va a evitar de que todo el mundo hable a la vez, sino que haya un orden específico de quién va a hablar primero, de quién le sigue y así sucesivamente. Esto va a ayudar al moderador de que el panel de discusión sea más ordenado y no se le arme, ¿verdad?, problemas a la hora de la exposición. Otro punto, se debe motivar y determinar que la composición del tema. En este caso, muchas veces, el coordinador siempre le da una parte específica del tema a cada uno de los expositores. Por ejemplo, si van a hablar sobre la inteligencia artificial o sobre la computación, ¿verdad? El licenciado o el ingeniero fulano de tal, usted está encargado de hablar sobre el hardware. El licenciado fulano de tal va a hablar sobre el software. El otro va a hablar sobre el internet. El otro va a hablar sobre la inteligencia artificial. Y se dividen en sí. O muchas veces lo que hace el coordinador para no complicarse la vida, ¿verdad?, si no va a determinar cierto tema, le dice, bueno, vamos a hablar de un tema general y cada quien investiga sobre ese tema en general y se debate en el panel de discusión. Otro punto importante es que un miembro, ¿verdad?, o dirigente del equipo puede encargarse, ¿verdad?, de los invitados. Esta persona se encarga, ¿verdad?, está dentro del grupo de los invitados, quien se encarga, ¿verdad?, de organizar los invitados y también de darle la palabra a la persona cuando van a hablar sobre o hacer una pregunta, ¿verdad?, sobre dicho tema. Hablamos sobre la parte del desarrollo. Bien. Y esta parte de desarrollo es importante porque aquí está lo que llamamos la organización del tema y cómo deberían ir organizados cada uno de los expositores. Y en qué momento, ¿verdad?, haría el público o cualquiera de los expositores pregunta en el momento establecido. El punto número 1 es presenta los expositores. Siempre el coordinador presenta siempre los expositores. Sería de mal gusto, ¿verdad?, que iniciara el panel de discusión
iniciaran con el tema y no presentaran a los que están encargados sobre el tema. Entonces, es trabajo del coordinador presentar cada uno de los expositores, ¿verdad? Y el rol que llevan, ¿verdad? Dentro del panel de discusión. Otro punto importante es que deben explicar el orden de la intervención de los expositores. Como le dije al principio, el coordinador siempre toma ese rol y le dice, mira, fulano de tal va a hablar de primero, fulano de tal de segundo, el otro va a refutar, el otro va a hacer esto, y cada quien se le da un rol distinto, ¿verdad? Dentro del panel de discusión. El plan de esto es que el panel de discusión se haga entretenido, ¿verdad? Y que el público se entretenga y se lleve un mensaje, ¿verdad? Sobre el tema que se va a tratar. ¿Se está entendiendo esta parte? ¿O está todo claro? ¿O alguna pregunta? ¿Aportación? ¿Queja? Todo claro, profe. Perfecto. Otro punto es que se debe hacer una breve introducción sobre el tema a tratar. Esta breve introducción no puede durar menos de 5 minutos. No puede pasar de 5 minutos. Debe durar 5 minutos o menos de 5 minutos. El plan es que la introducción, ¿verdad?, se haga y que capte al público. De esta manera, entonces, el público pondrá mucho más atención al tema. Esta breve introducción la hace el coordinador, ¿ok?, sobre el tema a tratar, y luego le da la parte central a los expositores que van a tomar el tema por la manga, como decimos por ahí. Explicar el desarrollo del panel, ¿verdad?, principal o del panel de discusión. ¿Cómo se va a desarrollar el panel de discusión? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuáles son los contenidos que se van a tratar? ¿Cómo se debe efectuar el panel de discusión? Y un sinnúmero de cosas. Esto lo habla, ¿verdad?, el coordinador. Otro punto importante, y es que el coordinador, ¿verdad?, comunica al auditorio, ¿verdad?, cuando culmina, ¿verdad?, el panel de discusión. Esta intervención la hace el coordinador, la puede hacer también uno de los expositores, porque no solamente tampoco puede culminar, no únicamente es responsabilidad, ¿verdad?, del coordinador terminar con el panel de discusión. El coordinador puede darle el rol a uno de los expositores, ¿verdad?, este rol, y puede culminar con el panel de discusión. Y a la vez, sí, el coordinador sí toma el rol de coordinar o de dirigir las preguntas que se hace a la hora de terminar dicha exposición. Y luego se le da entonces la palabra, ¿verdad?, al primer expositor, en cierto sentido, ¿verdad?, que se inicia, y en esta parte acá, se inicia lo que es las exposiciones del tema. Hablamos sobre los expositores. En cierto sentido, cada expositor debe hablar durante un tiempo determinado. Ningún expositor debe pasarse del tiempo establecido por el coordinador. Si se pasa del tiempo, el coordinador tiene la facultad de pararlo, ¿verdad?, de mandarlo a callar, porque ya se pasó sobre el tema. Claro, no lo van a callar de una manera que se sienta mal, sino de una manera ética, ¿verdad?, de una manera profesional, que por lo menos, ¿verdad?, el expositor sepa que ya su tiempo terminó. Pero si pide, ¿verdad?, tiempo, un poquito más de tiempo, el expositor, ya eso está del coordinador si le quiere facilitar más tiempo al expositor. Pero en sí se le establece un tiempo establecido y el expositor no puede pasarse sobre ese tema, de ese tiempo establecido por el coordinador. Smelling. Sí, profe. Dame un segundito. Yo recuerdo, ¿me escuchan? Sí. Yo recuerdo cuando estaba en el liceo participando en una actividad llamada Modelo de Naciones Unidas, en el cual uno tenía que tomar la posición como delegado de un país y presentar un discurso de no más de 1 minuto y 30 segundos sobre la posición de nuestro país. Bien, cuando quedaban 15 segundos de
de tiempo, porque nos ponían un cronómetro, pues el presidente de la mesa directiva, quien dirigía aquella plenaria, pues primero nos tocaba, eso era indicación de que nos quedaban 15 segundos. Si pasábamos de los 15 segundos para finalizar, pues el presidente o el secretario de dicha mesa directiva nos decía: distinguido delegado, su tiempo ha expirado. Por favor, volver a su... Hay otra forma de decir la palabra asiento, pero más diplomática, en fin. Sí, o volver al lugar. Sí, volver al lugar, etcétera. Entonces, ya cuando todos habían terminado de hacer su exposición sobre la posición de su tema, de su país, perdón, pues nos daban un turno a quien faltó por exponer, o si habría otro tipo de sección en el cual podíamos hablar todo con un diferente orden que no era exactamente de discurso, pero sí teníamos un poquito más de tiempo. En este caso teníamos como 2.5 minutos para nosotros concluir con lo que no dijimos en el discurso. Ok. Héctor José. Sí, profe. Con respecto a eso, al principio te estaba diciendo de que el penalista se ponía de acuerdo con los moderadores y le explicaban, se ponen de acuerdo en cuanto al tiempo de la introducción del tema y los demás puntos que van a realizar en dicho panel para que se lleve un orden. Por ejemplo, si la exposición de apertura es muy amplia, pues ellos le ponen un tiempo determinado, ya sea 45 minutos o 50, dependiendo el moderador o el penalista. Y con respecto a eso, pues si el tiempo ya se va agotando, como usted dice, ya el penalista le hace una pauta de qué tiempo le queda para que pueda concluir en dicho tiempo. Exacto. Porque ustedes saben que el coordinador tiene un cronograma. Bien. Un itinerario de horario. Entonces, si el panel de discusión dura media hora, un ejemplo, ¿verdad? Dura media hora o 45 minutos, en cierto sentido, el coordinador divide esa media hora, esos 45 minutos, entre la exposición, entre las preguntas, entre las discusiones, y nadie puede, entonces todos los que están ahí deben respetar ese horario. Es de muy mal gusto que se pasen de un horario, ¿verdad?, establecido por el coordinador. Héctor. Sí, profe, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, hay situaciones que, por ejemplo, los moderadores dan y no se llevan el tiempo que el modelo ejemplo es en otra Hay como problema el internet de él. Sí, tiene problemas, está cortando. Por lo menos yo no entendí nada, pero no sé ustedes. Pero parece que el internet está muy lento, parece. Bueno, pues seguimos entonces. Entonces después le damos la oportunidad más adelante cuando él se redan dudas. Entonces, al concluir, ¿verdad?, el coordinador, en cierto sentido, lo que hace es que hace un resumen sobre el tema, destaca lo más importante que se debatió en ese tema. Por eso el coordinador debe tener siempre una nota, bien, lápiz y papel, para ir anotando las partes más importantes que se habló en ese momento. Y así, ¿verdad?, destacar eso importante ante el público. Porque de ahí de esto importante, entonces el público hará las preguntas a los expositores.
Siempre hay establecido temas establecidos para las exposiciones y las preguntas. Se deben respetar cada una de ellas en ese momento. Incluso la conclusión, el coordinador tiene que respetar ese tema. Si son 5 minutos, no puede pasarse de la conclusión de esos 5 minutos. Ok, los expositores, sigo con los expositores, claro está, ¿verdad? Los expositores pueden aclarar o ampliar, ¿verdad? Su punto de vista. Y a la vez también puede defender su punto de vista. Recuerden que muchas veces en los paneles de discusión hay expositores que no están de acuerdo con quizás con un punto de vista de otro expositor. Se le permite refutar, ¿verdad? Algún punto de vista que no esté de acuerdo. Claro, con tiempo establecido. Debe respetar el tiempo para refutar. Si son 5 minutos, son 5 minutos. Si es 1 minuto, sin pasarse de ahí. Y a la vez, a la hora de refutar una inquietud que tenga, tiene que hacerlo con respeto. Nunca se debe faltar el respeto al compañero, al expositor. Bien, porque una cosa es que usted tenga su punto de vista y otra cosa es que él entienda su punto de vista. Cada quien debe respetar, ¿verdad? Su punto de vista, pero eso no significa que tú no tengas que refutar, pero respetando, ¿verdad? Al compañero, su punto de vista del compañero. Existe lo que le llamamos la sugerencia, ¿verdad? En esta parte del panel de discusión, puede sugerir, ¿verdad? Por el público o por los mismos expositores, a que se prolongue un chin más, ¿verdad? La exposición. Por ejemplo, si tiene, el panel de discusión está establecido para 45 minutos y ellos apelan, ¿verdad? Para que se le dé por lo menos 15 minutos más y que el público también esté de acuerdo, se le puede dar. Porque a veces hay temas, ¿verdad?, que no se logran debatir en 45 minutos ni en media hora. Obligatoriamente hay que darle 1 hora o más de 1 hora. ¿Ok? Pero sí, esto está del panelista o del coordinador, perdón, si quiere, ¿verdad?, prolongar el horario del panel de discusión. Pero a la hora de prolongar el horario, tiene que consultarlo con el público. Ustedes saben que el público va con un horario establecido. Y se ve un mal gusto que usted diga, vamos a durar un poco más, pero no lo consultaste con los invitados que están en ese momento. Entonces, si se va a prolongar, si hay una sugerencia de prolongar un poco más el panel de discusión, entonces se habla en ese momento y se consulta con el público o si no, también con los panelistas. Vamos a ver algunos pasos, ¿verdad?, que hay que seguir con la coordinación. Y el punto número 1 es la elección del tema. La elección del tema no lo hacen los panelistas, lo hace el coordinador. El coordinador elige un tema de interés, ¿verdad?, para el público, fija ese tema y a la hora de tomar ese tema, entonces tiene que ver cuáles son los objetivos que él piensa, ¿verdad?, o tener sobre ese tema. Porque no solamente elegir un tema y ya. No. ¿Cuál es el objetivo tuyo de presentar ese tema? Porque puede ser que ese tema, ¿verdad?, cause controversia en la sociedad o controversia, ¿verdad?, entre el público. Y si no tiene objetivo claro sobre el tema, puede haber problemas. ¿Ok? Entonces hay que tener un objetivo claro sobre lo que se va a tratar en ese momento. En un panel de discusión pueden existir entre 4 a 8 panelistas, ¿ok?, o 8 personas como máximo. No puede ser menos de 4. ¿Por qué? Porque ya menos de 4 no se convierte en un panel de discusión. Porque por lo menos tienen que haber 2 de un lado, 2 del otro y el coordinador en el centro. Pero se puede extender hasta un máximo de 8 personas. Bien, de ahí no puede pasar. ¿Por qué? Porque si se pasa de 8 personas o de 8 panelistas, pueden haber problemas. ¿Ok?
tiene que ser un coordinador bastante ordenado, con buena experiencia, ¿verdad? Que invite más de 8 personas, para que no se le convierta en un caos el panel de discusión. Punto número 3. Determinación de la estrategia del desarrollo. El plan es cómo se debe desarrollar el tema. ¿Cuáles son las estrategias, verdad, que se debe utilizar a la hora del panel de discusión? ¿Ok? O sea, el coordinador utiliza las estrategias que se van a utilizar en el momento de la discusión. ¿Entendido? ¿Estamos claros? ¿Alguna aportación, queja, sugerencia? ¿Todo claro? Hasta ahora sí, hasta ahora sí. Perfecto. Otro punto, número 4, es determinar el tiempo asignado, ¿verdad?, a los panelistas. Se le debe poner claro a los panelistas cuál es su tiempo establecido. Y se debe decir con rigidez, ¿ok? Con seriedad. ¿Por qué? Porque hay panelistas que nunca respetan, no suelen respetar el tiempo que se le establece. Porque se emocionan mucho, ¿verdad?, con el tema y no miden el tiempo, ¿verdad?, que tienen para hablar. No lo hacen de maldad, sino que muchas veces no miden el tiempo que van a utilizar, ¿verdad?, para hablar, y muchas veces suelen pasarse del tiempo. Y entonces ahí tiene que actuar el coordinador para que el panelista, ¿verdad?, termine con su exposición. Determinar el periodo para contestar las preguntas. En cierto sentido, se le habla al público, ¿verdad?, antes de iniciar con el panel de discusión, el tiempo que van a tener, ¿verdad?, para hacer sus preguntas. Claro, no todos van a hacer preguntas, sino que el coordinador elige a la persona establecida, ¿verdad?, para que hagan sus preguntas. Muchos van a levantar la mano, pero el coordinador va a elegir a la persona que va a hacer, ¿qué?, de ese grupo, ¿verdad?, que va a hacer las preguntas. Punto número 6. La forma de iniciación del panel de discusión. Aquí, en cierto sentido, se plantea, ¿verdad?, de manera breve, cómo se va a establecer el panel de discusión, y se presentan de manera breve los panelistas y el tema que los panelistas, ¿verdad?, van a tratar. Se hace su introducción y se le da la parte central a los panelistas. Y la parte más importante es definir un plan. ¿Un plan de qué? Sobre el tema a tratar. ¿Qué se espera del tema? ¿Qué tú quieres que el público se lleve? ¿Cómo tú piensas, ¿verdad? ¿Qué plan tú tienes a la hora de que se arme una discusión, ¿verdad?, dentro del panel de discusión? ¿Qué plan tú utilizarías? ¿Qué estrategia utilizarías para enfrentar, ¿verdad?, esa discusión en el momento establecido? Hablamos sobre la organización. Estamos casi terminando. Hablamos sobre la organización del panel de discusión. En dicha organización, entonces, se establece, ¿verdad?, el lugar. El lugar tiene que ser un lugar cómodo y agradable. Y que los invitados se sientan bien dentro del lugar. Un lugar fresco, que contenga aire, si no tiene aire, tiene abanico, pero un lugar amplio, ¿verdad?, que se sientan bien, se sientan agradables dentro del lugar. Se establecen los horarios, se ponen los carteles y se organiza el lugar de manera tal que los invitados, ¿verdad?, comprendan lo que se va a tratar en ese momento. En otra parte también, los miembros del panel, ¿verdad?, se ubican en su lugar correspondiente. Muchas veces lo que se hace es que se pone un distintivo, o se busca un pedazo de cartulina y se pone el nombre de cada uno de los panelistas, para que así los invitados puedan leer el nombre de cada uno de ellos y sepa quién está hablando en el momento. A pesar de que el coordinador menciona su nombre, ¿verdad?, pero por lo menos que tenga un distintivo que
que identifique a cada uno de esos panelistas. Esta viene siendo la estructura, ¿verdad?, de cómo quedaría un panel de discusión, donde se divide los panelistas en dos grupos. Un grupo a la derecha y un grupo de expositores a la izquierda. Y el coordinador viene quedando en el centro. ¿Quién puede decir? Pregunta aquí. ¿Quién puede decir por qué el coordinador debería quedar en el centro? ¿Cuál es la razón principal de esto? ¿Quién puede decir esa parte? ¿Por qué razón? Levantándome la manito. ¿Cuál es la razón principal de que un coordinador quede en el centro? ¿Por qué sería? ¿Por qué el coordinador debería quedar en el centro? Pregunta. Rafael. Yo tengo una percepción de por qué el coordinador debe estar en el centro. Quizás esta no sea la razón principal, pero yo diría que el coordinador debe estar en el centro porque viene siendo como el enlace o la conexión entre cada uno de los panelistas, así como también del público que está presente escuchando ya sea la conferencia o un seminario. Exacto. Héctor Ramírez, Héctor José. ¿Se escucha bien ahora, profe? Sí. Yo diría que serían por varias razones. Por ejemplo, facilitaría la interacción entre los panelistas, equilibra la conversación y conduce el desarrollo del panel. Esas son las que yo pensaría que fueran. Sí, exactamente. Porque en el centro se le hace más fácil coordinar, ¿verdad? El escenario. Tendría más cercanía a cada grupo. Y esto es como si fuese un pleito, ¿verdad? Para poder separar a dos personas que están discutiendo, hay que obligatoriamente que meterse en medio de esas dos personas, ¿verdad? Si no te metes dentro de esas dos personas, medio de esas dos personas, es muy difícil que tú separes a esas personas, ¿ok? Entonces, ese es el plan desde el coordinador. Ponerse en el centro de estos dos grupos. Si acaso se arma una discusión, ¿verdad? Entonces, el coordinador está en el centro para dirigir, ¿verdad? Para detener la discusión. Además, se le hace más fácil dirigir los grupos en el centro. Y así, entonces también tiene el público en el frente. Que también se le es más cómodo, ¿verdad? Ver el público, quién levanta la mano, quién tiene una aportación del público y esencialmente. No es lo mismo cuando tú estás de espalda al público y cuando tú estás sentado, ¿verdad? Frente al público y al lado de los expositores. Juan Carlos. Y así mismo como te está diciendo, profe, mantiene el orden. Porque imagínense toda esa gente diciendo, déme la oportunidad a mí aquí, yo estoy levantando la mano. Se mantiene un orden, hay un equilibrio porque él se mantiene el pendiente, él tiene como la vista gran angular y él lo puede ver a todos. Exactamente. Y además existe más el temor, ¿verdad? De que, por ejemplo, no puedo pasarme del tiempo porque tengo el coordinador al lado. Bien, y se siente más el respeto cuando tiene la cercanía del coordinador cerca, ¿verdad? De ellos. No es lo mismo cuando el coordinador está parado frente a ellos y cuando el coordinador está sentado, ¿verdad? Al lado de ellos. Muy distinto a esta parte. Y es más recomendable que el coordinador se siente siempre al lado de los dos grupos, en el centro de los dos grupos, para así tener un manejo más fácil de ambos bandos y así poder controlar lo que es el panel de discusión. Es como le dije al principio, esta es una imagen, ¿verdad?, de cómo estaría estructurado, organizado, en cierto sentido. Ok, mi gente, entonces lo dejamos hasta acá. Queda los mismos maestros que no pudieron debatir el tema de hoy, que viene siendo Rosagna y Lázaro.
Ya estas dos personas entonces se le cambiarían el tema y ellos estarían hablando. Entonces, a ese grupo, ¿verdad? Le tocaría lo que sería la entrevista. ¿Entendido, Rosana? Sí, profe, está bien. Traten de no quedar mal para la próxima semana. No le tocaba el tema a ustedes, pero por cuestión de lo que ha estado sucediendo, volví y se lo puse. Hagan su diapositiva, reestructuren el tema y nada, mi gente, fue un placer estar con ustedes esta noche y nos vemos la próxima semana.